Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a explicar algunas características del filum de los cordados y también algunas características morfológicas básicas de los peces, de los anfibios y los reptiles. Algunas características generales. Ellos presentan notocorda, que no es más que una varilla elástica de sostén situada entre la médula espinal y el intestino. Y precisamente por la presencia de esta varilla elástica es que se les llama cordados. Poseen un cordón nervioso hueco y un tubo neural. También poseen hendiduras faringias que se conoce como faringotremia y poseen cola posanal. Los subfilum dentro del filum cordados o cordata son los siguientes: cefalocordados, tunicados y vertebrados. Características: la presencia de hendiduras faringias y que en el caso de los peces adquiere una función netamente respiratoria. En vertebrados se va a transformar estas hendiduras faringias en la glándula tiroides. Vamos a ver dentro de los subfilum mencionados el más representativo o con el que generalmente estamos más relacionados, que es el subfilum vertebrata. Algunas características: poseen columna vertebral, obviamente tiene vértebras que son el eje principal del cuerpo y ayuda a su sostén. Están constituidos por cartílagos, por huesos o por ambos. Tiene un cráneo que protege el cerebro. Tiene la notocorda que se reemplaza más o menos por la columna vertebral. Y la locomoción se realiza por miembros pares. Tienen tubo digestivo con glándulas digestivas, tienen un sistema circulatorio cerrado, el celoma está muy bien desarrollado y protege a cada uno de los órganos del cuerpo, y tiene un aparato excretor básicamente formado por riñones y algunas otras estructuras que lo ayudan a eliminar desechos del cuerpo. También están provistos de cloaca en algunos organismos. El cuerpo está dividido en la cabeza, tronco y cola en términos generales. Si hablamos del subfilum vertebrata, ellos tienen varias clases. Los placodermos, que son conocidos como peces fósiles, pero actualmente ya se ha identificado un pez que era considerado extinto y existe hoy día, pero aún así se le conoce como peces fósiles. Los agnatos o ciclóstomos, que su nombre se dan porque no tienen mandíbula y algunos son fósiles. Los condrictios, porque son cartilaginosos. Los osteictios están formados por huesos. Los anfibios, ranas, sapos y tritones. Los reptiles, las culebras, lagartos, tortugas, cocodrilos, aves y mamíferos. Estas son las clases del subfilum vertebrata. Vieron que no es clase peces. La clase peces no existe. En realidad es una superclase peces. Y dentro de la superclase peces vamos a ver entonces los placodermos, agnatos o ciclóstomos, condrictios y osteictios. Y dentro de la superclase tetrápoda vamos a encontrar los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Superclase Pisces o peces. En este caso vamos a ver los más comunes, que son los agnatos, como la lamprea, los condrictios, los tiburones y las rayas, y en el caso de los osteictios, el salmón. Todos ellos entran en la superclase peces o Pisces. En el caso de los agnatos, no tienen mandíbula, tienen forma anguiliforme, aspecto anguiliforme, que obviamente es una forma de anguila. Hay un error aquí, en forma de anguila. No tiene aletas pares, tiene una única aleta impar, que generalmente es continua. La vamos a encontrar en la posición dorsal y llega hasta la cola, por eso es dorsal, caudal, anal. Tiene notocorda y la piel es muy mucosa, con ausencia de escamas. Y aquí ustedes pueden ver alguna característica de que su boca forma como circular, por eso entra en el grupo de los ciclóstomos, ¿verdad? Y aquí tenemos, en el caso de los mixinos,
que le conocen también como pez bruja. Ven también los dientes, pero en otra disposición paralela, debajo o en la parte ventral de la boca. En el caso de los condrictios, tenemos la subclase elasmobranquios. Allí vamos a encontrar los tiburones y las rayas, y la subclase holocéfalos, y vamos a encontrar las quimeras. Característica de los condrictios, bueno, de ahí su nombre, están formados por cartílagos, poseen igualmente aletas soportadas por cartílagos también, muy fuertes, carecen de opérculo, no poseen vejiga natatoria, y esta es una de las características de por qué ellos tienen que constantemente estar nadando, porque al no tener vejiga natatoria no pueden flotar. Entonces hay algunos que para descansar se van hacia el sustrato. Los dientes no se encuentran fusionados a la mandíbula y los van reemplazando de forma continua. Tampoco poseen opérculo. Si vemos aquí algunas características de la morfología muy genérica de estos grupos, en el caso de los condrictios, aquí tenemos el tiburón y tenemos las rayas. Ustedes pueden apreciar algunas características de la morfología que deben revisarlos en los esquemas que tienen en el material de trabajo. Se identifica la primera aleta dorsal, que es la que llama mucho la atención, pero es muy importante porque les ayuda a mantener pues el equilibrio. Tiene la segunda aleta dorsal, tiene el par de aletas pectorales, tiene la aleta pélvica y la aleta anal. Tiene la última, que obviamente en este caso es de forma heterocerca, porque los dos lóbulos no son iguales, así que es heterocerca. Es la aleta caudal. Tiene un lóbulo superior, tiene un lóbulo inferior y tiene escotaduras. Y esas escotaduras, las características también ayudan a identificar a la especie. También igual la distribución de las aletas. Aquí vamos a ver la raya. En la parte dorsal tiene espinas en la sección media. Tiene el espiráculo detrás de los ojos, el hocico. Tiene entonces la aleta caudal, tiene la púa o espina. Tiene aleta pélvica, que es esta pequeñita que vemos en esta posición. Esta es como si fueran las aletas pectorales, ¿verdad? Son las aletas pectorales que parecen como si fueran alas, características básicas de ellos. Igual aquí. Si vamos a identificar un macho de una hembra, en el caso del macho tiene estas estructuras que son como si fueran dos tubos paralelos, y esos tubos paralelos se conocen como pterigópodos. El que lo tiene es el macho, la hembra no lo tiene, ¿verdad? El que tiene pterigópodo es el macho. Así que esa es una forma de identificar el macho y las hembras. En el caso de los octeícteos, sus esqueletos axial y apendicular son más robustos que los peces cartilaginosos, porque obviamente sustituyen sus cartílagos por huesos. Tienen vejiga natatoria que les permite a ellos poder flotar. Tienen opérculos, tienen una cintura pectoral y pelviana que los vamos a encontrar mucho más desarrollados que en el grupo de los condrictios. Algo de la morfología, bueno, básica, cabeza, tronco, cola. En la cabeza vamos a encontrar la boca, que tiene diferentes formas de terminal, ya si sea la posición dorsal, la forma terminal o hacia la parte ventral. Tiene los orificios nasales, pero no para nasar. Ellos conducen a un saco olfativo completamente cerrado. El ojo no tiene párpado y su tamaño va a variar dependiendo del tipo de vida. En el caso de los peces de profundidad, muchos no tienen ojos o son ciegos, porque en realidad lo que permite la visión es la presencia de luz. Así que en ese caso no hay luz, así que no es necesaria la presencia de los ojos. La cabeza también tiene varios orificios pertenecientes a la línea lateral, la cual se prolonga en la mayor parte de las especies hasta la cola. Algo de la morfología de la cabeza, obviamente vamos a encontrar los dientes, vamos a encontrar la lengua, vamos a encontrar la boca. Aquí el preopérculo, el opérculo y el subopérculo, que es el que vamos a ver precisamente en la parte de abajo previo a las branquias. La boca la podemos encontrar en posición dorsal, terminal o ventral. Aquí lo observamos, posición terminal.
posición dorsal o superior y posición ventral o inferior. La posición de la boca también ayuda a su identificación. Si vamos a ver algo de la morfología, las aletas dorsales, primera aleta dorsal, segunda aleta dorsal, o sea, vamos a encontrar aletas pares y aletas impares. En este caso la aleta anal es impar, la aleta dorsal muchas veces es impar, hay veces que la encontramos una primera y una segunda, pero esto no quiere decir que sean pares. Las aletas pectorales son 2, es par, la aleta pélvica también son 2 y es par. La posición de la aleta pélvica puede variar, puede estar debajo de la pectoral o puede estar hacia la parte central del cuerpo. Se observan en esta primera, mira dónde está la aleta pélvica, y se observa en esta imagen, mira dónde encontramos la aleta pélvica. No la vamos a encontrar debajo de la aleta pectoral. Hay algunos que tienen una aleta adiposa en la parte antes del pedúnculo caudal y la aleta final, que generalmente es homocerca. Ahora hay diferentes variaciones de la aleta caudal, que generalmente es homocerca, pero dentro de las homocercas hay variantes. Vamos a encontrar, estas son espinas que las podemos encontrar nosotros en las aletas, y también se cuentan el número de espinas para ayudar a identificar la especie. También tienen radios blandos en algunas aletas que son muy flexibles. Si es así, entonces las aletas tipo y posición, las aletas están sostenidas por estructuras llamadas radios. Pueden ser blandos o flexibles o duros. Las aletas medias o no pareadas, tenemos la dorsal, la anal y la caudal. La dorsal, la anal y la caudal, ¿verdad? Esas generalmente son aletas no pareadas o impares. Y las aletas pares está la pectoral y la pélvica. Entonces, no todos tienen espinas, pero cuando las tienen, pues se cuentan porque ayuda a su identificación. Como les decía, el tipo de cola puede ser heterocerca, homocerca o dificerca. Aquí vamos a ver variaciones de la homocerca: redonda, convexa, emarginada, cóncava, escotada, lunada, truncada, con bordes redondeados, y esta es sencillamente truncada. Estas son variaciones de la aleta homocerca. En cuanto a las escamas, lo pueden tener de 4 tipos. Las escamas placoideas, que son propias del grupo de los condrictios. Las escamas ganoideas, que las podemos encontrar en el grupo de los peces fósiles. Las cicloideas, que tienen forma circular, el grupo de los teleosteos también. Y las tenoideas, que tienen como si fueran espinas y también tiene círculos concéntricos. Entonces son los 4 tipos de escamas que podemos encontrar. La primera, placoidea, la podemos encontrar en los condrictios. Vamos entonces con la superclase tetrápoda, clase anfibia. Anfibio significa anfidoble bios, vida. Ellos son ectotérmicos, la piel es delgada, no tienen escamas, tienen glándulas que le producen moco, por eso la piel es como medio babosa. La forma larvaria es acuática, en tanto que la forma adulta lo vamos a encontrar mucho más hacia el área terrestre, pero hay algunas especies que son acuáticas. La piel es desnuda, muy escurridiza. En cuanto a la clasificación, vamos a encontrar el orden Gymnophiona o Apoda. Apoda, ese prefijo significa sin, poda, pies, o sea, sin pies, como en el caso de las cecilias. Los anuros sin cola, ejemplo, las ranas, ranitas y sapos. Y los urodelos, la cola es visible, las salamandras y los tritones. En el caso de los urodelos, como tienen cola visible, en el caso de las salamandras y tritones, salamandras y tritones. Y vamos a ver aquí que en el caso de ellos, las extremidades anteriores y posteriores generalmente son del mismo tamaño y son bien pequeñas. Son acuáticos, lo vamos a encontrar también excavadores, y su fecundación es interna. Aquí vamos a encontrar un ejemplo de salamandra que en este caso las branquias no se le desaparecen, o sea, no hay apoptosis,
de las células que forman las branquias, sino que las van a mantener por toda su vida. Esta condición se conoce como pedomorfosis. Aquí tenemos un ejemplo de una salamandra. Si ustedes observan, el par de patas anteriores y posteriores son del mismo tamaño y generalmente son pequeños. Y aquí en la morfología hay algunos que tienen una cresta dorsal, la abertura genital, algunos que tienen verrugas y surcos costales, tienen la glándula paratoidea, claro, porque son anfibios. Características morfológicas. Los ápodos. Ápodo significa sin, ¿verdad? Sin pata. En el caso de las cecilias, el cuerpo es largo y delgado, con pequeñas escamas en la piel, carecen de extremidades. El ano es terminal, los ojos son muy pequeños porque muchos son fosorios. La fecundación es interna y los vamos a encontrar que son vivíparos. Aquí tenemos un ejemplo de una cecilia. Vamos con los anuros. En el caso de los anuros, la cabeza está fusionada con el tronco, no tienen escamas, 2 pares de apéndices, con pulmones, de 6 a 10 vértebras, incluyendo el urostilo. Los pulmones es en la fase adulta y en este caso no tienen pedomorfosis, o sea que no hay estructuras que las van a mantener durante toda su vida, como en el caso de algunos tipos de salamandra. En cuanto a la disposición de la pupila, obviamente esta característica es para verlos en vivo. La podemos encontrar vertical, la podemos encontrar en forma de diamante, la podemos encontrar en forma de pilote, como en esta sección, y aquí en forma circular. También la forma de la pupila nos ayuda a identificar la especie. Dentro de la boca podemos encontrar los dientes premaxilares, los dientes bomerianos, las narinas internas, los dientes maxilares, orificio de la trompa de Eustaquio, y son características de ellos, aunque en la guía que ustedes tienen también hay otras características adicionales que ayudan a su identificación. En cuanto a la diferencia de las ranas y de los sapos, en cuanto al aspecto, las ranas son más gráciles, son más alargaditas, los sapos son más rechonzos, los miembros posteriores de las ranas son mucho más largos que los miembros anteriores, que no es tanta la diferencia en el caso de los sapos. La piel es lisa en las ranas, en el caso de los sapos es rugosa. El ambiente de las ranas es casi acuático toda su vida. En el caso de los sapos, la alterna con la fase terrestre. Para su reproducción tenemos 2 tipos de abrazos que se conoce como amplexo lumbar y amplexo maxilar. Si ustedes observan, generalmente el macho es mucho más pequeño que la hembra. No es tan fácil identificar el macho y la hembra. Ahora, si los encontramos en este tipo de abrazo, ya podemos saber rápidamente quién es el macho. Pero hay características muy sutiles que ayudan a su identificación. En cuanto a la morfología, las glándulas parótidas, el pliegue dorsolateral. En cada caso, algunos machos tienen una espuela, que es lo que le ayuda a abrazar a la hembra. La fecundación de ellos es externa, pero aún así el macho tiene que abrazar a la hembra para estimularla a que pueda colocar los huevos, y después el macho deposita los espermatozoides sobre los huevos. Los sacos vocales en el caso de los machos. Algunos tienen ventosas discoidales, otros no tienen ventosas discoidales. Los que tienen las ventosas discoidales generalmente son arbóreos, son ranas arbóreas. Otras características importantes en cuanto al conteo de los dedos de los brazos: el que está hacia adentro es el número 1, sigue el 2, 3, 4 en los miembros anteriores. En los miembros posteriores, igual el que está hacia adentro es el 1, ¿verdad? El 1 que está hacia adentro, sigue el 2, 3, 4 y 5. Vamos a encontrar en este caso las glándulas suprarrabiales, ¿sí? Estas glándulas suprarrabiales, en el caso del macho, la vamos a encontrar que tiene como un pliegue hacia abajo, la glándula supralabial. Y en el caso de la hembra, no tiene ese pliegue, así que muy sutilmente esta es una forma de identificar al macho de la hembra.
la disposición de la glándula supralabial. Vamos con los reptiles. En el caso de los reptiles, características, las extremidades son cortas y laterales o muchas veces carecen de ellas, tienen la piel con escamas o escudos. La respiración es pulmonar, pero también puede ser cutánea. Se reproducen por huevos que definitivamente ellos no se encargan de incubar. La fecundación es interna. Su corazón tiene 2 aurículas y un ventrículo con 1 o 2 cavidades. Son ectotérmicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no regulan su temperatura. Entonces, es importante ver algunas características de la cabeza, porque la característica del cráneo también ayuda a su clasificación taxonómica. En este caso, es anápsido porque no tiene ninguna abertura posorbital. En el caso de los reptiles primitivos y las tortugas, tienen este tipo de cráneo, son anápsidos. Sinápsidos, ya en este caso son los pelicosaurios y precursores de los mamíferos ya extintos. Ya vamos a encontrar algunos precursores de mamíferos aquí que tienen esta característica. No son extintos, los sinápsidos. Los diápsidos, en este caso di significa 2, porque en este caso tiene 2 aberturas posorbitales. En el caso de los cocodrilos, lagartijas, tuátaras y aves, tienen esta característica. Los diápsidos modificados son los que son extintos, los parápsidos son extintos y los euriápsidos son extintos. Si vamos a ver nosotros esta clasificación que tenemos aquí, en esta clasificación, si ustedes observan, la base es precisamente la estructura de la cabeza. Si ustedes observan aquí su clase anápsida o anápsidos, son las tortugas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente en el caso de ellos no tiene abertura posorbital, son anápsidos. Diápsido sí tiene 2 aberturas posorbitales en el cráneo. Aquí tenemos representantes como los reptiles actuales, que son el grupo de los escamosos, el suborden saurios, lagartijas, iguanas. En el caso de los ofídeos o serpientes, también entra en el grupo de los diápsidos, ¿verdad? En el caso de los cocodrilos, entran en este orden, y el superorden extinto, sauropterigios, que son extintos. Entonces vemos que en el caso de los cocodrilos pertenecen a la subclase diápsidos, los ofidios, subclase diápsidos, y en el caso de los escamosos, los reptiles, todos los otros reptiles actuales son diápsidos. Entonces, ya más o menos para que ustedes vean que tiene 2 aberturas posorbitales. Y los sinápsidos es propio del orden terápsido, son precursores de los mamíferos actuales. Vamos a ver los reptiles. Las serpientes tienen piel recubierta por escamas córneas epidérmicas. La escamación es básicamente para la protección del cuerpo, ya que ellos están siempre expuestos al roce con el terreno, con las irregularidades del terreno, con las rocas, con el suelo, y entonces eso les causa como que los lastima. Así que prácticamente las escamas cumplen esta función de protección. Entonces la muda es un estado crítico relacionado con las glándulas endocrinas de la piel, y precisamente la muda es para eliminar a todas esas escamas que han sido lastimadas. Aquí vamos a ver nosotros 2 tipos de escamas: las escamas lisas y las escamas con carena. Esta estructura que ustedes ven aquí, que parece como un relieve, se llama carena. Entonces, escamas carenadas o escamas con carenas y escamas lisas. Un ejemplo, aquí tenemos la Micrurus nigrocintus, la coral verdadera, y aquí tenemos una cascabel. Y todas las que ustedes vean con las escamas con carena, obviamente son altamente venenosas. No es que la que no tenga no sea venenosa, sí es venenosa, sí podemos encontrar serpientes con escamas lisas, pero esta no es un indicativo de que no sea venenosa. En el caso de la boa, que no es venenosa, tiene escamas lisas, pero en el caso de la Micrurus nigrocintus, que es la coral, las escamas son lisas, pero son venenosas.
Aquí las podemos encontrar, las escamas con carenas y las escamas lisas. Características importantes que ustedes identifiquen, ¿verdad? El nombre de las escamas: rostral, supranasal, prefrontal, frontal, supraocular, porque están los ojos aquí, es arriba, ¿verdad? Supraocular, parietal, a nivel del hueso parietal, está en la parte dorsal de la cabeza. En la parte ventral de la cabeza vamos a encontrar la escama mental, vamos a encontrar la gular, vamos a encontrar la submaxilar, que vamos a encontrar dobles, ¿sí? Están en pares. Y alrededor del ojo vamos a identificar algunas otras escamas. Vamos a encontrar aquí la escama número 11, que es la preocular. Aquí, esta que vemos aquí, es la suborbital. Sub es abajo, supra es arriba, la 5 es supraocular y la 7 es sub, ¿verdad? Suborbital. Atrás podemos encontrar de 3 a 2 escamas que se llama postocular, porque post significa atrás. ¿Ve? O sea que no siempre tiene una idea de por qué. Aquí esta es la temporal, obviamente coincide con el hueso temporal, por eso se llama temporal. Y la parietal, que la vamos a ver aquí con el hueso parietal, que es este que nosotros vemos de este lado. En el caso de las escamas ventrales, generalmente las vamos a encontrar lisas, ¿verdad? También, pero sin dividir la mayoría hasta el ano. Dependiendo de la especie, estas escamas pueden estar divididas o no. Y en el caso de esta, las vamos a encontrar divididas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Escamas subcaudales enteras y escamas subcaudales divididas. Dependiendo de la especie, también se cuentan cuántas escamas subcaudales encontramos. También el número de escamas dorsales se van a contar generalmente en la mitad del tronco y suelen variar dependiendo de la especie. Miren cómo se puede contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, de forma alternada de un lado al otro. Estas escamas que ustedes ven aquí son las escamas enteras de la parte ventral y estas las escamas enteras de la parte ventral. Y entonces la podemos contar también en forma de V. En forma de V igual nos da 19, en forma de zigzag también nos da 19. Generalmente se van a contar en la mitad del tronco. Otras características: la coloración, que les va a dar a ellos también cierta protección para poder defenderse para la consecución de alimentos. Ellos tienen una característica que se llama homocromía. Es cuando presentan colores similares al área en donde ellos viven o donde ellos se encuentran. En el caso de este tipo de bejuquilla, está combinada con ramas secas. Entonces es como un tipo de camuflaje, ¿verdad? La homocromía. El caso de mimetismo, cuando tienden a parecerse a otras especies, básicamente para su protección. Aquí vemos a la coral verdadera y esta es una coral falsa. En lugar de la banda amarilla, la tiene blanca. La lengua bífida también es una característica de ellos. Y si ustedes observan aquí, la escama tiene carena, ¿verdad? Así que eso nos indica que nosotros que es altamente venenosa. Aquí tenemos el hecho de que ellos tengan órganos termorreceptores. Este órgano termorreceptores, que lo vamos a encontrar en el grupo de las víboras, la familia Viperidae, se conoce como foseta termorreceptora loreal, y lo van a tener los de la familia Viperidae en Amérida, su familia Crotalinae. Un ejemplo de serpientes que tengan estos es la Botrops asper, que es conocida como mapanare. Aquí la vamos a observar, la foseta termorreceptora. Aquí está la foseta termorreceptora loreal. Cuando observamos la foseta termorreceptora loreal, vemos que es una Viperidae. Así que ya ubicamos la familia con
con esa característica. Ya para la especie tenemos que ver otras características adicionales. Las fosetas labiales están distribuidas en forma variable en varios géneros de la familia Boidae. La familia Boidae, algunos tienen estas fosetas termorreceptoras labiales y las vamos a encontrar en la parte superior y en la parte inferior. Y se llaman supralabiales las que se encuentran en la parte superior e infralabiales las que se encuentran en la parte inferior. Las boas tienen estas fosetas. La dentición es una de las características básicas también. Glifas, no es que no tenga dientes, sí los tiene, pero lo que no tiene es surco inoculador de ponzoña, porque todos los dientes son iguales. Algo a la salvedad de que las serpientes muerden, ellas no pican. Entonces las boas incluso pueden morder y esa mordida puede causar infección. Entonces hay que tener mucho cuidado también a la mordedura de boas. Entonces, glifas como estas que están aquí. En el caso de las boas, como les dije, tiene este tipo de dentición. Otro tipo de dentición son las opistoglifas. En este caso, tiene además un par de dientes posteriores alargados. Estos son posteriores, ¿ya? Y estos sí tienen un canal externo por donde escurre veneno. Así que si ustedes ven algunas que de repente pareciera que no tuvieran veneno, mucho cuidado. Ahora, en este caso tendrían que abrir mucho la boca para poder inocular ese veneno, ¿sí? Es la única pues diferencia. Pero este es un tipo de dentición, opistoglifas. En este caso, como el caso de las Micrurus nigrosintum, que son coral verdadera, el tipo de dentición es proteroglifa. Los colmillos están ubicados en el maxilar superior en la porción anterior. Pero estas dentaduras, este diente, estos colmillos son fijos. No es que ella los pueda esconder. Siempre los va a tener a la vista, ¿sí? No se pueden retraer. Entonces, este es un tipo de dentición proteroglifa. Otro tipo de dentición es la solenoglifa. En este caso tiene un aparato inoculador de ponzoña, que es un par de colmillos muy fuertes, curvados hacia atrás y situados en la parte anterior del maxilar superior. Ejemplo de este grupo, las cascabeles, los Botrox asper, las X, ¿verdad? Las cuaimas, la Lachesis muta, tienen este tipo de dentición, solenoglifas. Esta es una serpiente altamente venenosa y ustedes dirán cómo se llama esta foseta, ¿verdad? Por verla allí ya sabemos nosotros que es una serpiente, es una víbora. Entonces en este caso parece, y por la forma también de la pupila, no es venenosa. Aquí tenemos una coral verdadera. Si ustedes ven las bandas forman como un nombre. Si la contamos desde el rojo, amarillo, negro, amarillo, rojo, es como si fuera rana, ¿verdad? Entonces es una coral verdadera. En este caso, la coral verdadera con los ojos bien pequeñitos. Aquí tenemos ojos grandes de una coral, de una falsa coral. Ven que en este caso es falsa coral porque en vez de la banda amarilla las tiene blanca. En este caso es una falsa coral. La cola es demasiado larga, muy estilizada. Y la coral verdadera no tiene las colas tan largas ni tan estilizadas. Generalmente es bastante corta y rechoncha. Otra diferencia en el caso de las no venenosas y las venenosas, generalmente tenemos esta distribución de las escamas. Las no venenosas generalmente uno puede contar 9 escamas en la parte dorsal de la cabeza, pero eso no quiere decir que no sean de cuidado. Podemos encontrar la coral, por ejemplo, que tiene esta distribución de escamas y es venenosa. Pero aquellas en donde tienen demasiadas escamas, que es difícil de contar en la parte dorsal de la cabeza y encima son carenadas, estas definitivamente son muy, muy venenosas.
En el caso del grupo crocodilios, del orden de los crocodilios, tenemos dos especies para Panamá, el caimán crocodilus y el crocodilus acutus. Así que genéricamente vamos a ver nosotros las escamas postoccipitales, las escamas cervicales, las escamas dorsales, que son todas estas, la cresta caudal doble y la cresta caudal sencilla. Estos se llaman anteojos y estos se llaman aristas. Y este es el hocico. Características genéricas, tenemos dos especies para Panamá. Entonces aquí vemos las escamas cervicales, las postoccipitales, tenemos aquí el párpado y esta, ¿verdad? Las postoccipitales, tenemos las escamas de anteojos, las aristas, el hocico. En el caso del orden Testudinata, vamos en el grupo de las tortugas, el cráneo es anápsido, ya saben por qué es anápsido, revisen la teoría. Las mandíbulas no tienen dientes, el caparazón de huesos dérmicos, tiene placas córneas y sus características morfológicas no han cambiado mucho, se mantienen casi igual desde el Triásico hasta la actualidad. Algunas características de la cabeza, bueno, el hecho de tener 4 escamas prefrontales, como en el caso de la Eretmochelys imbricata, tiene las 4 escamas prefrontales, el pico similar al de un halcón. En el caso de la Chelonia midas, tiene 2 escamas prefrontales y postorbitales tiene 4. En el caso de la careta tiene 4 escamas prefrontales, ¿ya? En el caso de la Lepidochelys olivácea, ustedes pueden ver que en la mandíbula inferior encaja en una hendidura en la superior. Vamos a observar aquí igual 4 escamas postorbitales, pero son un poquito más alargadas. 3 son más alargadas. En el caso de la careta son de tamaño diverso y tiene 3. Si vamos a ver características del caparazón, son escamas nucales o placas nucales, las vertebrales, las costales, las marginales, las supracaudales en la parte dorsal y en la parte ventral, la intergular, lagular, humeral, pectoral, abdominal, femoral y anal. Entre estas que forman las placas o las escamas ventrales, entre ellas y las marginales, vamos a encontrar las inframarginales. La disposición y la forma del caparazón también ayuda a identificar la especie. La Eretmochelys imbricata tiene, si ustedes observan, tiene los 4 escudos laterales, pero esos escudos laterales los vamos a encontrar superpuestos unos a otros. En el caso de la Chelonia midas, tiene también los 4 escudos laterales, pero no están superpuestos unos a otros, sino que los vamos a encontrar de forma mosaicada. En el caso de la careta tiene 5 escudos laterales y en el caso de la Lepidochelys olivácea también tiene 5 escudos laterales y tiene también su escudo central. Solo que ustedes observan que aquí no forma una terminación A cerrada, sino que es bastante lisa. En la terminación A cerrada la tiene la careta. Y bueno, hasta aquí el material de esta clase. Importante que ustedes revisen las claves que dejé en el aula de clases para que ustedes puedan extraer de allí, de esas claves, las características morfológicas que ayudaron a identificar a los diferentes grupos, ya sea a nivel de orden, a nivel de familia o a nivel de especie. Saludos.